Bien, buenos días. Pues sean todos bienvenidos a este evento que hemos titulado Umbrales en Tránsito sobre héroes y espacios en los videojuegos. Esta es una iniciativa que llevamos adelante desde el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello, pero también en alianza con el Programa de Estudios Avanzados en Humanidades Digitales, la maestría y el doctorado en filosofía de nuestra universidad. Tenemos hoy el gusto de compartir con ustedes algunos tópicos que forman parte de nuestra línea de investigación Maya, Cultura Digital y Estéticas Contemporáneas, vinculada a los estudios de la cultura digital y específicamente lo que nos convoca hoy al estudio de los videojuegos. Hoy estarán con nosotros el profesor Gustavo Lafontaine, de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Antonio Pomposini, que nos acompaña desde Finlandia, y pues también estaré yo, profesora María Di Muro Pellegrino, de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello. Excuso a la profesora Lorena Rojas Parma, que nos acompañará en breves minutos, pero ha tenido un imprevisto, eh, pero ya vendrá, ya nos acompañará. Entonces, bueno, para hoy vamos a tener tres presentaciones, tres ponencias. Iniciará el profesor Pomposini con Habitar la melancolía virtual, atmósfera y espacio en el videojuego Sable. Voy a presentar brevemente al profesor. Entonces, un segundito, aquí tengo la... Bueno, en principio, Antonio es bachiller en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este momento se encuentra haciendo su máster en la Universidad de Tampere en Finlandia, un máster en juegos, y su línea de investigación y sus intereses están vinculados con la filosofía de la tecnología, el posthumanismo, la estética y el juego, y también la cultura digital. Entonces, bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y ahora pues te cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola María, hola Gustavo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y yo para empezar, bueno, ahora que estamos con la conexión, espero que esto no la rompa, pero para empezar quiero probar algo peculiar. Ojalá nos funcione bien. Les quiero compartir la pantalla de un juego. Y desde aquí quiero comenzar. Habitar la melancolía virtual. ¿Qué hay de filosófico en los videojuegos? ¿Qué hay de filosófico en los juegos en general para tal caso? A primera vista parecen pertenecer a ámbitos radicalmente distintos. La filosofía es cosa seria, hace preguntas ontológicas, epistemológicas, éticas que afectan nuestra comprensión del mundo, mientras que el jugar parece trivial, mero entretenimiento o diversión. Sin embargo, es en el carácter de ocio que ambos comparten donde podemos encontrar claves para entender esta relación. En oposición al negocio, o las actividades que emprendemos instrumentalmente con el objetivo de asegurar la vida, las actividades del ocio poseen un carácter autotélico, es decir, son su propio fin, se realizan por sí mismas y no por un motivo ulterior. Es en el ocio donde el ser humano explora preguntas por el sentido de su existencia y donde crea y expresa modos de existir que configuran sus relaciones en el mundo. Mi sugerencia aquí es que lejos de ser un mero pasatiempo, el juego, como la filosofía, nos compele existencialmente, alza preguntas sobre el carácter y el sentido de nuestra existencia, nos hace reflexionar sobre quiénes somos y cómo queremos vivir.
Hay una ruta filosófica que traza la significancia del juego, tan temprano como en Heráclito, quien sugiere que, enigmáticamente, Aion, el tiempo o el transcurso del mundo, es un niño que juega a los dados. Schiller señala que el impulso lúdico que corresponde al ámbito de la belleza es el espacio propio del ser humano. Es a través de esta actividad creativa que el ser humano expresa su espíritu en el mundo. Fink continúa desarrollando el concepto de juego, señalando que jugar es un acto poético, creativo, una forma de traer delante. Lo que el jugar crea es el mundo del juego, un espacio virtual que contiene el rol del jugador, las reglas del juego y el sentido de los objetos y las acciones dentro de este. Fink señala que jugamos en el mundo actual, pero ganamos acceso a un reino enigmático que es algo y sin embargo no es nada actual. Lo que la facultad de jugar señala es la dimensión humana de la virtualidad. Jugar es una actividad simbólica para Fink, generadora de mundo y de sentido. Esta dimensión virtual, sin embargo, escapa a los confines de un juego específico y tiene una significancia ontológica. Para Fink, más bien, como seres humanos, estamos siempre jugando y al hacerlo estamos creando la realidad. Ahora, hay una diferencia cuando hablamos de espacios virtuales entre virtualizar o representar virtualmente o digitalmente un espacio que ya existe o el verdadero, digamos, sentido virtual de un espacio que tiene que ver con la capacidad creativa. No basta simplemente con la representación de un espacio, sino que es necesario que haya esta apertura a la dimensión de la imaginación y la creatividad humana. Si tomamos en cuenta esta capacidad creativa e incluso transgresiva del juego, no es de sorprendernos que la figura del juego haya tomado predominancia en nuestro mundo contemporáneo. Como señalan Frankel y Krebs, los medios digitales han traído consigo un desafío a la metafísica de la presencia, que privilegia esencias y conceptos fijos, encontrando en su lugar sentido en una ontología de procesos y devenires. El videojuego resulta emblemático del desafío ontológico de los medios digitales. Si el mundo ya no sigue la ordenación divina de la razón trascendental, sino la lógica exploratoria del juego, entonces hacemos bien en preguntarnos por el potencial filosófico de los videojuegos. Así, autores como Gualeni se han preguntado por el uso de mundos virtuales para la reflexión filosófica. Gualeni explora la forma en que estos mundos virtuales, como espacios digitalmente mediados, son capaces de explorar alternativas de comprender la realidad. También explora su uso como herramientas para pensar, como diseño de experiencias y su relación con el cuerpo y como alegorías poéticas, entre otras cosas. Junto a Daniel Vela, ambos exploran la manera en que nuestro estar en el mundo virtual abre puertas a una reflexión existencial, según nuestra experiencia de subjetividad virtual y cómo ésta se relaciona con nuestra subjetividad actual y nuestro proyecto existencial. Partiendo de este carácter existencial de nuestro estar en el mundo virtual, quiero enfocarme en explorar la experiencia de habitar un lugar virtual. ¿Qué sentido tiene para nosotros la experiencia de un lugar virtual? ¿De qué forma puede afectarnos? El sentido de habitar heideggeriano será un punto de inicio útil para luego discutir teorías contemporáneas del habitar y cómo éstas pueden aplicarse a los videojuegos. Quiero detenerme en la experiencia de atmósfera en estos espacios para reflexionar sobre cómo ésta contribuye a nuestro sentido de espacio y nos afecta emocionalmente, dando tono y ánimo a nuestra forma de habitar. Finalmente quiero esbozar algunas reflexiones preliminares sobre el videojuego Sable. A mi parecer, este juego proporciona una experiencia espacial temáticamente sugerente. A través de nuestro habitar el espacio, somos invitados a reflexionar sobre una serie de cuestiones, como la naturaleza y la tecnología, el tiempo, el post-apocalipsis, la melancolía, la tradición y la cultura. Estos son atisbos de reflexiones que pienso desarrollar en el transcurso de mi tesis. Habitando mundos virtuales. Hay algo particularmente llamativo en la forma en que los videojuegos nos llevan a relacionarnos con el espacio y el movimiento. Con ello no busco decir que otros medios de expresión artística como la literatura o la pintura no sean capaces de representar espacios que nos interpelen y en los que podamos unirnos profundamente. Lo que busco resaltar es la forma en que el videojuego, como medio, nos permite una forma de existir, movernos y ser interpelados por este espacio. Aquí, Van de Moselaer y Waleni identifican una diferencia entre los espacios ficticios y espacios virtuales. Si bien una pintura puede sugerir relaciones espaciales y hacernos proyectar nuestra imaginación incluso más allá de los confines del cuadro, los espacios virtuales de los videojuegos nos permiten actuar y explorar como sujetos situados en el espacio. Como señalan los autores, cito, los jugadores no están atados a una perspectiva ficcional predeterminada en estos ambientes.
En cambio, ellos escogen mirar las ruinas de los rascacielos a su propio ritmo, desde una variedad de ángulos, así como visitar los rincones ocultos en los extremos del mapa, solo para ver qué hay ahí, cómo puede ser valioso y cómo proceder. Como jugadores situados dentro del ambiente del juego, como sujetos, estos ambientes pueden ser experimentados como una situación existencial significativa, como un mundo donde pueden planear, actuar y perseguir un proyecto. Cierro cita. Aun cuando el espacio que habitamos sea virtual y no actual, hay un fuerte sentido en el que estamos imbuidos en ese espacio. No solo lo percibimos, sino que habitamos como sujetos situados en él. Aunque la palabra inmersión suele ser utilizada para describir esta experiencia, Calleja critica el uso de la palabra ya que sugiere una proyección unidireccional del sujeto sentado frente al ordenador hacia el mundo virtual. Teniendo en mente que los ambientes virtuales son una parte importante de nuestra vida cotidiana y son vistos más productivamente como profundamente entretejidos con nuestro sentido de realidad, Calleja sugiere el término incorporación para preservar la bidireccionalidad de nuestra relación con los espacios virtuales y, y la importancia del cuerpo. La incorporación se entiende en dos sentidos. El jugador está encarnado en el espacio virtual, pero al mismo tiempo asimila el espacio virtual en su conciencia y dentro de su contexto actual. No abandonamos el contexto actual, sino que este y la virtualidad sangran mutuamente entre sí. Aquí vale detenernos un momento. ¿Qué tiene de importante el lugar? ¿Qué significa estar ahí? ¿Cómo es que esta relación con el espacio puede llegar a ser existencial? Partamos de la reflexión heideggeriana, de que el ser humano siempre se encuentra situado en el mundo. No es una conciencia abstracta. El ser humano está ahí, en un lugar, en relación constante con su entorno. En construir, habitar, pensar, Heidegger señala que el carácter de estar en el mundo del ser humano es el habitar, que construir de por sí es habitar. Es decir, no es que el ser humano construya un hogar que habitará subsiguientemente, sino que en su misma actividad construye o habita el mundo. El ser humano no construye en un lugar, sino que al construir trae delante ese lugar. Es decir, al dar forma al espacio, crea una forma particular de habitarlo, de relacionarse con él, que corresponde a las cualidades específicas que hacen de ese un lugar y no otro. De ahí que sea importante la manera en que habitar distintos espacios, virtuales o actuales, puedan interpelarnos en un sentido existencial. Van de Moseler y Waleni señalan que estos se vuelven significativos cuando son espacios vividos o experimentados espacialmente como lugares específicos que afectan a un sujeto y viceversa, que afectan a un sujeto de manera encarnada, un sujeto que siente el espacio a través de condiciones de vida existenciales, ánimo y atmósfera. Volveremos más adelante a esta capacidad de sentir el espacio a través de la atmósfera. Explorando el sentido de habitar en espacios de videojuegos, Vela trae a colación la distinción de Casey entre dos modos de habitar, el modo hermético y el modo estial, inspirados en dioses de la mitología griega. El habitar estial refiere al construir y cultivar el hogar. Es una forma de habitar centrada en la interioridad y el sedentarismo. El modo hermético, más bien, se enfoca en el movimiento, en la ruta, en atravesar el espacio. Vela señala que la literatura sobre espacio en videojuegos se centra en el habitar hermético. El jugador suele no tener hogar, ser un visitante, un transeúnte a través de diversos niveles que le son ajenos. Su interés, sin embargo, está en explorar el habitar estial y su relación con la autoexpresión en videojuegos. Para ello examina juegos como Animal Crossing y Minecraft, donde construir y configurar el espacio son una motivación principal. Ahora bien, el primer paso que identifica el tránsito del modo hermético al modo estial yace en la pausa. La pausa en el movimiento permite percibir un lugar como localidad y como centro de valor sentido. Esta pausa implica un quiebre en nuestra relación teleológica con los objetivos que el juego pueda tener, siendo más bien una oportunidad para una experiencia estética, contemplativa. ¿Qué sentido tiene sentarse en una banca en Animal Crossing o construir un jardín floral para pasearse en él en Minecraft? Esta invitación a permanecer en el lugar sin necesidad de cumplir un objetivo, captivado por el entorno, la vista, la atmósfera, es la señal de una apertura al sentido existencial de estar ahí y lo que esa experiencia significa para nosotros. Como último detalle, antes de hablar de atmósfera, me gustaría traer a colación las reflexiones de Juhani Palasmaa, un arquitecto finlandés, sobre el habitar en el tiempo.
Para Palasma, la arquitectura no es solo sobre estética, sino que trata sobre el mundo, la vida y los sentidos existenciales. Se pregunta, ¿qué atrae a las personas a lugares antiguos? En la cultura contemporánea, marcada por la velocidad, estos lugares ralentizan el tiempo y nos conectan con el pasado y su trayectoria cultural. La arquitectura tiene como tarea no solo proveer refugio físico, también deben hospedar a nuestras memorias, fantasías, sueños y deseos. Los edificios y las estructuras de épocas distintas enriquecen nuestra experiencia de lugares, pero también fortalecen nuestro sentido de arraigamiento, pertenencia y ciudadanía. Palasma señala que el interés por el pasado puede ser tomado por mera nostalgia o conservadurismo, pero en una sociedad enfocada en el progreso y el constante presente debemos preguntarnos qué nos muestran estos encuentros con el pasado, estas pausas en el tiempo que nos hacen percibir lugares pasados desde el contexto presente. Estas consideraciones creo que van a ser relevantes para hablar de sí. Finalmente, atmósfera en videojuegos. Ya habíamos anticipado previamente que hay un carácter afectivo y corporal eh, en cómo nos relacionamos con nuestro sentido del lugar. Nos relacionamos espacialmente, pero también afectiva y encarnadamente. Las sensaciones, los sonidos, las disposiciones de los objetos, las posibilidades que permite un espacio, los flujos de desplazamiento, todas estas cosas contribuyen a un sentido de lugar. Llamamos atmósfera a este sentir afectivo que asociamos a las cualidades específicas de un lugar en el que nos encontramos. Percibimos que la atmósfera de un lugar puede sugerir un tono que afecta nuestro ánimo y crea disposiciones particulares. Lo importante para entender el vínculo entre atmósfera y lugar, es que si bien este es un fenómeno sentido, también es algo que emana de las cosas y las relaciones espaciales. No se encuentra meramente en el sujeto, pero tampoco en los objetos, sino que es una experiencia vivida. Los lugares presentan atmósferas, pero requieren también de un perceptor que las sienta de manera encarnada. Andiloro se ha dedicado a explorar la manera en que la atmósfera en los videojuegos genera un sentido del lugar. Para hacerlo, ha utilizado el concepto de Stimmung en Heidegger para relacionarlo con el carácter afectivo, pero también las ha identificado como ensamblajes, para mostrar cómo estas son un entramado de características que, si bien pueden cambiar, siempre presentan un sentido de lugar reconocible, un refrán. Dentro de los videojuegos, esto puede tomar el rol de, digamos, características como la interfaz, el sonido y la música, el color y el tono, la arquitectura que nos rodea y los objetos específicos con los que nos encontramos. Y él da el ejemplo de Firelink Shrine en Dark Souls, donde la música, el título del lugar cuando cruzamos el umbral, los colores cálidos de la hoguera y una serie de otras características presentan esta experiencia reconocible que nos genera seguridad en un juego donde contrasta con la experiencia constante digamos, peligro y miedo e inseguridad. Percibir una atmósfera es algo elusivo, pero es clave para nuestra sensación de lugar y cómo éste nos interpela. Y ahora, lo que me gustaría hacer brevemente es compartirles una diapositiva sobre Sable en los breves minutos que me quedan. Este juego es Sable. Sable es un juego de aventura o de exploración que tiene un estilo artístico muy estilizado, muy característico en la manera en la que los trazos y los colores son usados, que eso es evocativo del arte de cómics de Moebius, por ejemplo. En el juego uno juega como Sable, que es una joven que está pasando un rito de iniciación para llegar a su mayoría de edad. El juego está situado en una región desértica que está lleno de ruinas de civilizaciones antiguas y escombros de naves espaciales que han quedado enterrados a lo largo de los siglos. Dentro del juego podemos percibir una relación constantemente tematizada entre la naturaleza, la tecnología y los seres humanos. Aunque no queda del todo claro si las personas que jugamos son seres humanos, son otra especie, no es algo que realmente se tematiza explícitamente. El juego está constantemente enfocado en palabras que se relacionan al movimiento.
la persona que está pasando este rito se llama el glider, ¿no? Que está planeando. La moto que uno consigue está levitando. Drifting, que no estoy muy seguro cómo traducir al castellano. Incluso la canción temática del juego hace énfasis de esto con las letras cuando dice todo se está moviendo alrededor mío, todo se está moviendo en el tiempo. Todas estas cosas a mí me empezaron a hacer pensar en la relación con el espacio, el movimiento y el tiempo que está presentando la exploración dentro del juego Sable. Y lo que he hecho es identificar 3 tipos de espacio que se presentan en el juego que presentan características distintas o maneras distintas de habitar. Estos son el desierto abierto, asentamientos y campamentos donde hay otras personas, y ruinas o templos con tecnología olvidada. El desierto es un tipo de habitar ambiental, que tiene que ver con el medio ambiente, con la relación con la naturaleza, que presenta incluso momentos sublimes de contemplación en, digamos, perspectivas amplias y vastas como la que está en la pantalla. En campamentos encontramos un tipo de habitar social que nos compele a través de pensar quiénes somos dentro de nuestra comunidad y cómo nos relacionamos con otras comunidades, cuál es nuestro lugar dentro de este espacio social. Y finalmente, las ruinas, los templos y los escombros tecnológicos son momentos donde nos vemos interpelados por una especie de habitar el tiempo, una relación entre quién soy yo en relación con quiénes fueron los que estuvieron aquí antes, previamente. El juego en general está marcado por un carácter estético que evoca bastantes sentidos de melancolía, pero también hay un buen nivel de esperanza y de positividad en, digamos, el futuro del jugador o del personaje principal, Sable, ¿no? Y aquí yo traigo a colación un texto de Lash donde habla sobre ser después del tiempo como algo que sucede en escenarios, digamos, post-apocalípticos. Y en él habla de cómo en la premodernidad nuestra relación con el tiempo tiene que ver con la tradición y con la historia, que tiene un carácter cíclico, mientras que en la modernidad ese se torna lineal y enfatizado por el ser para la muerte de Heidegger, ¿no? El punto final. Em, y en el apocalipsis, donde el fin ya ha llegado y ya no queda más por hacer, lo que queda es el fin del tiempo y ser luego del tiempo. Este ser luego del tiempo tiene una mirada hacia atrás, estancada en esta melancolía entre lo que ha quedado en el pasado. Una de las cosas de las que habla es cómo la figura del flaneur, de esta persona que deambula, se vuelve interesante en este contexto. Y yo creo que eso es interesante para pensar cómo deambulamos dentro del espacio en el juego. No diría propiamente que Sable, la personaje, es un flaneur, pero diría que el jugador se encuentra en esta conciencia de flaneur situado en parte en empatía con Sable, pero en parte en su situación actual también. Y aquí lo interesante es que el melancólico mira atrás, hacia la tradición, inventa la tradición, practica una hermenéutica del recojo. Es decir, que lo que queda es inventar nuevamente a través de los escombros de lo que ha quedado. Sable, no siendo parte de las civilizaciones antiguas cuyos escombros están enterrados en todas partes, los interpreta con ojos nuevos y nos invita a nosotros también a interpretarlos con ojos nuevos a la hora de relacionarnos. Pero nosotros, situados donde estamos, percibimos también la caída de esa civilización como un apocalipsis que puede relacionarse a la caída de nuestra propia civilización en nuestra trayectoria hipertecnológica. Sin embargo, Sable pertenece a culturas tribales con ritos y nomádicas que nuevamente recogen este sentido premoderno de alguna manera. Entonces nos encontramos en este momento post-apocalíptico y simultáneamente premoderno en nuestra relación con el espacio. Y aquí para terminar, quiero leerles esta cita que no la he llegado a poder traducir, pero que me parece bastante evocativa. Unplug the mechanical habitual continuum, disrupt the comfort zone of sameness, attend to what is other to you in you, attend to ghosts, recover the unassimilated past failures, the silences or emptinesses, what has been lost. Mourning, hence, is experienced not
as an overcoming of melancholy, but as melancholy together with its light flash inversion in spontaneous and always unexpected constellations of a new image. Lo que está detrás de esto es la imagen del Angelus Novus de Benjamin, ¿no? Es esta imagen del ángel de la historia que está siempre mirando al pasado, pero que no se centra solamente en reconstruir el pasado o representarlo, sino en recoger los escombros y armarlos de nuevas formas, digamos, armar esos mosaicos de nuevas maneras, reconfigurarlos en algo nuevo, en esta capacidad creativa. El pasado queda entonces siempre abierto e incompleto y siempre estamos constantemente relacionándonos de nuevo con él. Sable está atravesando un trabajo psíquico en su rito de mayoría de edad, pero el juego nos invita a nosotros a realizarlo también a través de nuestro habitar entrelazado con Sable. Muchas gracias. Hola Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, hola. saludarte. ¿Qué tal, Lorena? Maravillosa tu intervención, como todas tus intervenciones. Estupendo, buenísimo. No Muchas pude llegar gracias. antes porque estaba en un compromiso con las autoridades, pero ya me liberé. Estupendo, muchas gracias por acompañarnos desde Finlandia. Muchas gracias por atender nuestras invitaciones. Siempre tan Claro que amable y sí. siempre tan profundo, Antonio. Me alegra mucho que hayamos podido resolver la conexión y que haya podido estar acá. Sí, bueno, hoy hemos tenido un ataque de Hermes inesperado, pero bueno, finalmente nos acompañó, ¿sí? Ahora, ahora nos acompaña, continúa María. eh, permíteme sí, nos acompaña María. Bueno, después de esta disertación tan brillante, María, Ah, tienes que hacer algo maravilloso. Bueno, María es licenciada en Letras, magíster en Filosofía y doctoranda en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeña como investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística, como profesora de la Escuela de Letras y de la Maestría en Filosofía de la misma institución. Así también forma parte del equipo coordinador del programa de Estudios Avanzados en Humanidades Digitales. Sus áreas de trabajo son la literatura grecorromana y la cultura digital. En la actualidad se encuentra trabajando en la línea doctoral dedicada a la experiencia de la mitología griega en los videojuegos. Hoy María nos va a hablar de una ponencia titulada Jugando en el mito, Sagreo y la repetición en el videojuego Hades 2020, ¿no? La presentación de María trata de la repetición en el videojuego Hades y allí abordará el problema para pensarlo más allá de la mecánica propia de los roguelikes, ¿sí? roguelikes. Y más bien verlo a la luz de cómo se establece como modo de expansión del mito y de punto importante en la relación entre mito y ritual, como manera de vincular al jugador con el juego. María, te escuchamos. Quisiera decir una cosita solamente. Me encantó cuando Antonio dice, bueno, no sabemos si son humanos, no son humanos, ¿qué importa? ¿Sí? Estamos en esta cosa expansiva, esta, como dice Víctor, esta transgresión ontológica, que es, ya eso es fabuloso, ya abre un nuevo horizonte. Así que bueno, María. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Inicialmente tenía unos videos, pero bueno, con el tema de la conexión. De pues, Hermes. Exacto, Hermes, que ha estado un poco molesto, no sabemos por qué, pero bueno, habrá que aplacar su ira en estos momentos. Voy a compartir mi texto, que tiene también algunas imágenes. Em, Bien, entonces mi presentación forma parte de mi investigación doctoral que estoy haciendo sobre el videojuego Hades. Y en particular allí estoy trabajando con el problema del cuerpo, de la presencia y del eros. Y en este particular, pues vamos a trabajar con el fenómeno de la repetición en este videojuego. Sin duda, la cultura clásica ha sido un tema de recurrente interés en la industria de los videojuegos.
sobre todo desde el último decenio del siglo XX, como lo sugiere Serrano Lozano. Dichos juegos se presentan a través de 3 categorías principales. Los de estrategia, tenemos la saga Total War, Age of Mythology, los Economic Simulations o City Building, como Caesar, Zeus Master of Olympus, y los Role-Playing Games, como la saga God of War, The Battle of Olympus y Apotheon, por nombrar algunos ejemplos. Esto ha llamado la atención de académicos como Christensen y Machado, Sedgwick y Rollinger, quienes resaltan la necesidad de que sean estudiados e incorporados formalmente dentro del contexto de los estudios clásicos, pues aunque no sean fuentes de primera mano para acercarnos a la antigüedad, como en el caso de los libros y los testimonios arqueológicos, estos videojuegos ofrecen experiencias que interpretan lo histórico y lo mítico con el fin de dialogar, de reimaginarlos, teniendo siempre en cuenta, como indica Bakogianni, la fusión entre lo pasado y lo presente. De tal manera, lo que encontramos en la interfaz del juego no busca ser una reconstrucción exacta de lo que pudo haber sido, por ejemplo, un templo en Atenas o algún relato sobre Aquiles, sino que más bien se trata de una reinterpretación formada por imaginarios de la tradición sobre la antigüedad clásica. Este fenómeno ha sido nombrado por Clare como post-antiguo. De tal forma, en lo post-antiguo se construye un imaginario rico en figuraciones provenientes sobre todo del cine, la literatura y la cultura pop, que dan lugar a la llamada Popular Antiquity. En este mismo tenor, además de videojuegos enfocados en argumentos históricos, también abundan los que tienen el foco de interés en la mitología griega y que pueden ser considerados, como lo propone Van de Waal, como fuentes mitográficas contemporáneas. Allí las imágenes que emergen de dioses, héroes y diversas criaturas, si bien toman como punto de partida una tradición, se reproponen otorgándoles otras cualidades y además se generan variadas versiones de una misma historia por distintos medios. Este fenómeno, a su vez, es conocido como transmediación, que no es una novedad y que, de hecho, como indica Wolf, es inherente a la naturaleza de lo mítico. Esto me permite recordar la referencia que hacía Barthes con respecto a que lo mítico se manifiesta como un habla, que se esparce y se encuentra en diversas formas de escritura y representaciones de la contemporaneidad. Así pues, tal como acontecía en la antigüedad, también en el contexto actual, podemos decir que los mitos continúan vivos y siguen tomando distintas formas en variados medios. En el caso de los videojuegos, pues, se ha llegado a decir que los mitos no constituyen solamente una narrativa referencial que ambienta el mundo del juego, sino que estos son vividos en la interacción entre el jugador y lo jugado, llegando a considerar al jugador, en palabras de Asimov, como el performer del mito presente en el videojuego. De tal modo, podemos asumir el lugar de Jason en The Rise of the Argonauts, de Kratos en la saga God of War o de Fénix en Immortals Phoenix Rising, ya sea para encarnar en una figura de la tradición, como en el primer caso, o para hacerlo en la de uno que no pertenece directamente, pero con el que vamos transitando por las historias de los dioses, titanes y demás criaturas. Bajo estas premisas de la presencia de lo post-antiguo en los videojuegos, así como del modo en el que los mitos de la cultura griega se transmedian y repiensan en dicho ámbito, me propongo pensar en el proceso lúdico de la repetición del viaje de Zagreo como elemento ritual en Hades de Supergiant Games. Dicho fenómeno constituye, de hecho, uno de los asuntos más característicos de este videojuego, en tanto que Zagreo debe morir y revivir constantemente para así alcanzar su objetivo principal, reencontrarse con Perséfone, su madre, y reunir nuevamente a la familia. Aquí tenemos 2 imágenes, la portada del juego y la imagen general del inframundo. El mundo mítico de Hades se define a través de 2 elementos. Primero, por la topografía del mundo del juego y segundo, por los vínculos que vamos estableciendo y que nos permiten adentrarnos en la conformación del mito. Todo ello se enlaza y cobra sentido bajo la figura de Zagreo. En principio, la geografía de Hades está constituida por el Palacio del Inframundo, las distintas estancias y calabozos que integran cada tramo del subsuelo, como el Tártaro, los Afódelos, los Campos Elíseos, el Templo de la Estigia, y por supuesto por la Tierra de los Mortales, lugar en el que se encuentra Perséfone y al que debe acudir Zagreo para reencontrarse con ella y hacer que, por fin, regrese con él a la morada del Rey de los Muertos. Pero al mismo tiempo, la forma del mundo también está en las armas infernales de Zagreo,
y sus distintas posibilidades de ataque, mejora y recompensa. Asimismo, en las intervenciones de los olímpicos, de Caos y los múltiples dones de los que Sagreo se sirve para potenciar sus poderes. Asimismo, ese mundo va emergiendo en los distintos encuentros que tiene Sagreo a lo largo de su trayectoria con Sísifo, Patroclo, Eurídice, Thanatos, Dusa, Cerbero, Nix, Caronte, Hipnos, así como con las distintas criaturas que se le van sobreponiendo para obstaculizar su tránsito, tales como las Furias, la Hidra Infernal, Asterion y Teseo, y finalmente el propio Hades. No podemos dejar de lado, al mismo tiempo, la conformación de la memoria mítica que vamos construyendo en el Codex of the Underworld, que se enriquece con cada conversación. Este espacio de la interfaz resulta fundamental para conocer las historias de las distintas figuras que nos salen al paso y, a su vez, puede darnos pistas sobre las decisiones que podemos tomar a futuro, como apunta Van de Waal. Aquí tenemos la imagen de Asterion y Teseo. Por tanto, habría que decir que los trazos de lo post-antiguo en Hades, sin duda, están marcados por Sagreo, una figura del orfismo vinculada con el mito del surgimiento de la raza humana, que, como lo indican diferentes versiones, acontece a raíz de la unión de las cenizas de los titanes y del propio Sagreo. En algunas fuentes es señalado como hijo de Hades y Perséfone. Lo vemos, por ejemplo, en un fragmento del Sísifo de Esquilo, que es una obra hoy perdida. Y en otras ocasiones como de Zeus y Perséfone. Así lo vemos en Nono de Panópolis, en Diodoro Sículo, en Ovidio, Clemente de Alejandría, Calímaco, entre otros. En este caso, Supergiant Games se ha decantado por la versión que propone Esquilo. Asimismo, García Gasco Villarrubia insiste en que uno de los rasgos que define la figura de Sagreo, en todos los casos, es su condición de divinidad subterránea, y además sus estrechos vínculos con Perséfone, perfil que mantiene en el videojuego. Aquí vemos entonces la efigie de Sagreo. Del mismo modo, en el juego se dan a conocer algunas claves que caracterizan y marcan cierta distancia entre la figura de Sagreo y las distintas versiones míticas antiguas. Primero, aunque conserva su condición divina, esta se manifiesta bajo una postura fronteriza, por una parte, con el mundo de los muertos a razón de su ojo rojo, como vemos acá en la imagen, y con el mundo de los olímpicos por su ojo verde, lo que refleja las distintas relaciones y genealogías que vamos trazando con él a lo largo del juego. Por ello, se trata de un dios habitante del Hades al que le es imposible estar en la tierra más que unos instantes para luego descender nuevamente. Por otro lado, este rasgo de su doble naturaleza nos permite comprender en qué consiste su viaje, tanto por el punto de partida que está en el inframundo como por el punto de llegada fugaz, la tierra, que es donde está Perséfone. Se podría decir que la fisonomía de este avatar resulta una suerte de máscara ritual desde la que se vislumbra su destino en el juego y que presenta lo que preserva de la tradición mítica. Asimismo, vale decir que en el juego también prevalece la problemática ambigüedad entre Sagreo y Dioniso. Esto puede destacarse particularmente a razón de un encuentro entre ambos. Allí Dioniso le pide a Sagreo que le juegue una memorable broma a Orfeo, músico insigne que anima la casa de Hades. Para ello, le dice que podrían engañarlo haciéndole creer que existe una conexión entre ambos. A razón de esto, Orfeo compone el himno a Sagreo, en el que se canta el nacimiento de este, el ataque de los titanes y su posterior resurrección. Todo esto, de lo que se está dando cuenta, es un guiño a lo enunciado por la tradición y las diversas versiones de los mitos órficos que se han dado desde el siglo IV a.C., como lo vemos en los fragmentos recogidos por Bernabé, Conley y Jones. Aquí tenemos la imagen de Sagreo con los dioses. Teniendo estos elementos en cuenta, me gustaría poner el acento en el fenómeno de la repetición que acontece cada vez que han diezmado nuestros puntos vitales en una partida. Así, una vez que se acaban los desafíos a la muerte, que así se llaman en el juego, regresamos al Palacio de Hades con el objeto de emprender nuevamente la huida, pasar por los mismos lugares aunque las mazmorras y los enemigos tengan algunas variantes. Sin embargo, cada escape es distinto, pero requiere de una serie de pasos para lograr los objetivos esperados. ¿Y qué es exactamente lo que debe cambiar para avanzar? Debe ocurrir, pues, un proceso de transformación en Sagreo, no solo por los logros que va alcanzando a nivel de experiencia de combate, mejoras de armas o adquisición de bienes, sino que él mismo y por añadidura nosotros va conociendo su propia historia
Se va, por tanto, ampliando el mito, que se enriquece con cada derrota, con cada batalla ganada contra Hades. Esto, por supuesto, nos lleva a preguntarnos si el sentido de la repetición podría considerarse como un elemento ritual más que como una mecánica lúdica. Aquí tenemos el primer encuentro con Perséfone. Existe, de hecho, una corriente de estudiosos que proponen comprender la relación entre el jugador y lo jugado en los videojuegos como una circunstancia ritual, siguiendo la tesis de Huizinga acerca de la unión indivisible entre rito y juego. Entre estos nombres destacan los de Plate, Laycock y Bogost. Laycock, por ejemplo, sostiene que los videojuegos constituyen expresiones contemporáneas de rituales, en tanto que hacen uso de las facultades primarias de significado y producción de sentido de las comunidades humanas, por lo que crean un espacio mental único en el que los jugadores repiensan su mundo y sus yoes para crear nuevos mundos y nuevos yoes. Vale decir que Laycock, así como también lo hacen Campbell, Eliade, Leach y Rapaport, proponen la relación entre lo mítico y lo ritual, en tanto que un ritual también puede ser concebido como la representación de un mito, ya sea de una manera muy literal o de una forma extremadamente abstracta, donde las historias sagradas existen simultáneamente en el pasado y en el presente. De tal manera, al acceder al tiempo sagrado, los mitos y su vivencia en los rituales aportan una infusión de significado que renueva el mundo e incluso ofrece la posibilidad de reordenarlo, de repensarlo en el contexto de un círculo mágico, para decirlo con Laycock y Huizinga respectivamente. Pero este círculo mágico no está aislado del mundo, sino que recrea lo conocido y presenta una versión alternativa utilizando las materias primas del espacio y el tiempo. De tal modo, como sugiere Plate, los mundos religiosos son como juegos en los que el espacio y el tiempo se deforman de nuevas maneras, se modelan a partir de estándares y deseos particulares en el marco de su narrativa. Así, para decirlo con Gazzard y Peacock, al formar parte de ellos, encarnamos en un trastocamiento en el que prevalece la lógica del mito, para marcar su propia impronta temporal, relacional, espacial y de presencia. Por ello, lo ritual se da en la medida en que contribuimos a que la lógica de este mundo exista y nos involucremos con ella a través de nuestra performance. En este sentido, lo ritual acontece propiamente en el instante de la intersección en la que jugamos y somos jugados, como propone Gadamer en su teoría lúdica. Además de esto, habría que pensar en los videojuegos bajo la condición de lo ritual por varios motivos. Primero, porque figuran una formalidad basada en conductas regulares o repetitivas, y esto lo vemos en la propia secuencia de las normas y en escenas comunes del imaginario ritualístico como batallas, viajes, encuentros con sabios y adivinos, destacando la conocida ruta del viaje del héroe. Del mismo modo, la existencia de una performance más o menos invariable, y de una tipología de personajes y acciones recurrentes que en este caso suele coincidir con la figura de un héroe o también una figura central. Tercero, los rituales implican acciones y prácticas activas que tienen lugar dentro de una congregación o grupo, así como un proceso interactivo en el que el cuerpo dialoga con un ambiente estructurado, siguiendo a Rapaport y Tambia. Hades ofrece una experiencia que cumple con los tres elementos previamente sugeridos, puesto que se trata de un proceso interactivo en el que se dialoga con un ambiente estructurado y que cuenta con sus propios códigos y leyes, los del inframundo. Del mismo modo, hay dos acciones recurrentes y cuyas dinámicas son reiterativas: el combate y la huida, las principales que llevamos adelante con Sagreo. Estas están orientadas por la reconstrucción de la historia familiar de Sagreo a través de un elemento que se convierte en la clave del juego, la repetición, que integra la acción del usuario dentro de la historia. Así, como sugiere Nazim, la jugabilidad depende de cuántos intentos de escape, exitosos o fallidos, se realicen, lo que anima al jugador a intentarlo repetidamente para avanzar en la narrativa. Por ejemplo, el descubrimiento de que la madre de Sagreo no es Nyx, sino Perséfone, uno de los primeros giros de la trama, se activa después del 10º intento de escape. Por tanto, el mito se va expandiendo a través del descubrimiento de la correspondencia intercambiada en el pasado entre Hades y Perséfone, los comentarios de Nyx
los del propio Hades y asimismo de los dioses olímpicos. Además, por causa de las recompensas que vamos consiguiendo a medida que avanzamos, podemos mejorar las condiciones de las armas, la afinidad con los dioses y otras criaturas míticas, cambiar el aspecto del Palacio del Inframundo, conocer las composiciones musicales de Orfeo, reservorio de la tradición y la memoria, o desbloquear habilidades que pueden asegurar un mayor rendimiento en cada intento de escape. Tenemos entonces disposiciones diferentes con respecto a la interacción social, de espacialidad y por supuesto de presencia. En este sentido, la repetición es lo que nos permite relacionarnos con el mundo del juego y al mismo tiempo con el propio desarrollo del mito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es una característica original y única de Hades, sino que se trata de un aspecto propio de los videojuegos del tipo roguelike. De hecho, tal fenómeno se conoce como permadeath, que indica la dinámica de continuas muertes y reinicios que van dándole sentido al trayecto y misión que emprende el protagonista. Esta mecánica hace que los jugadores reflexionen acerca de las decisiones tomadas sobre conformar otras estrategias y en las diferentes reformulaciones que se van generando con respecto al viaje. Así, en el caso de Hades, Parks, citado por Sedgwick, refiere que las repeticiones implican, además, un punto de avance en el que no siempre se ven las mismas cosas, sino que el jugador y Sagreo van encontrando mayor información, otras habilidades, beneficios y distintas figuras míticas. Ahora bien, Gatzar y Peacock sugieren que no toda repetición en un videojuego puede considerarse como ritual. Sin embargo, en algunos casos sí, teniendo en cuenta ciertas condiciones. Así, por ejemplo, si las repeticiones suponen visitar asiduamente un conjunto de lugares en una secuencia particular y simbólica, como si se tratara de una especie de peregrinación. Del mismo modo, también se considera ritual cuando se está ante el manejo cuidadoso y preciso de un objeto de una manera particular, o la reunión de una serie de objetos como una combinación de ingredientes para producir una poción o un talismán. Este tipo de repetición también puede suponer la pronunciación de ciertas palabras o la realización de otros signos como una especie de hechizo o invocación. Teniendo esto en mente, ¿qué tienen en común estas posibilidades? Que en todas estas formas de repetición está implícita la lógica ritual del iniciado que aprende las reglas, que ensaya y las pone en práctica. Por lo tanto, lo ritual está en las acciones lúdicas, en el arte de invocar, convocar, transformar a través del conjuro preciso de palabras, gestos y objetos dispuestos. Lo ritual estaría, pues, en la propia disposición de apertura y participación del jugador para con la repetición como reveladora del mito. Se pasa por los mismos lugares aunque las mazmorras tengan modificaciones, porque en cada parte del trayecto los espacios se van resignificando en la medida en que el mito se va ampliando, mientras nuestra agencia va adquiriendo, como proponen Tannenbaum y Gupta, un compromiso con el significado, otorgándonos la posibilidad de avanzar como mejor lo consideremos, pero teniendo en cuenta, como afirman Junius y otros, el propio sentido del mito que vamos entrelazando, que es el de Sagreo y el de su familia. A partir de esto, dentro de la dinámica lúdica, el jugador tiene la posibilidad de intervenir en dos modos principales, o bien el llegar a las 10 victorias sobre Hades para alcanzar la propuesta inicial del juego, o más bien integrar este objetivo con el fortalecimiento de un conjunto de relaciones que le permitirán enriquecer mucho más su inmersión en la historia. Esto ocurre, por ejemplo, con el involucramiento con las historias de Aquiles y Patroclo, u Orfeo y Eurídice. La elección de fomentar estas relaciones a través de conversaciones y regalos que se pueden recolectar determina entonces la narrativa. En tal modo, Sagreo puede reparar su relación con Nyx, descubrir el alcance del agotamiento de su padre y sus afectos, también a través de otros personajes como indican Junius y Cuero. Al elegir caminos con cada partida, los jugadores ejercitan con sus decisiones un sentido de agencia, como lo proponen Zhu y otros. Por ello, como ha señalado Nazim, tener 10 partidas perfectas desde el principio dará como resultado un juego medio completo, pero 50 partidas fallidas con 10 exitosas desbloquearán una parte mucho más grande de la narrativa. Así pues, las muertes y continuas resurrecciones no se proponen como técnicas mecánicas de la permadeath, sino que más bien pasan a concebirse como estrategias narrativas e inmersivas, según Hemill.
Son entonces incidencias que en el marco de la mímesis lúdica van expandiendo el horizonte del mito. Así pues, no es posible que en cada ocasión volvamos al punto de partida del mismo modo que ha ocurrido en las ocasiones o en las oportunidades anteriores, sino que se desbloquean comentarios, mantenemos ciertas recompensas como las llaves tónicas, las gemas, las piedras de oscuridad, la sangre de Titán, los recuerdos de quienes recibieron nuestro néctar, mientras que se reinician los puntos de vida, los dones otorgados por los dioses y las monedas de oro. Del mismo modo, nos vamos formando, junto con Sagreo, en el conocimiento de los enemigos a los que enfrentamos y vamos comprendiendo cuáles son los dones más provechosos que los dioses pueden ofrecernos. A su vez, cada comentario de Perséfone, al momento de reencontrarla brevemente en la Tierra, nos va dando pistas para comprender la perspectiva del conflicto familiar. Por consiguiente, siguiendo a Gazzar y Peacock, acontece en nuestra relación con Sagreo un elemento fundamental cuando se habla de lo ritual a nivel religioso y lúdico, la transformación. Aquí tenemos la típica imagen que aparece al reiniciar cada partida o cuando hemos perdido la vida, ¿no? Y el típico mensaje "There is no escape". Este punto se revela a través de la persistencia de Sagreo contrastable con un mensaje "There is no escape", que emerge cada vez que perdemos una partida. Esta afirmación implica un cierre y un inicio al mismo tiempo. Cierre porque supone que Sagreo ha dejado atrás uno de los ciclos en el trayecto y a su vez de inicio, pues marca la apertura de una nueva etapa, de otras estrategias y formas de interactuar, pero siempre con el mismo objetivo, como proponen Hemil y Morgan. Teniendo este panorama en cuenta, podemos pues dar cuenta de un ritual. Me atrevería a responder que sí, puesto que acontece la transformación de Sagreo tanto en el ámbito del combate y del escape, como también por las variaciones en su retórica. Esto se revela a través de un continuo viaje, la expansión del mundo mítico del juego, así como por nuestra integración a la narrativa del conflicto familiar como punto de resolución. Por tanto, Sagreo le va dando la forma y sentido a ese mundo, a la par que lo hace consigo mismo, como expresa Cuero. De tal modo, ese proceso continuo de morir y revivir se podría asumir como un rito de paso, en tanto que solo por medio de la repetición de este acontecimiento y de la reiteración de la misma ruta de escape que se promueve en la relación entre la batalla y el jugador, un sentido de comprensión con respecto a la narrativa mítica del juego y a su vez de la tradición. Sin ello no habría posibilidad de habitarlo. En suma, no solo ocurre una transformación en el caso de Sagreo, sino que a su vez también acontece en nosotros, que hemos ido descubriendo como unos iniciados el entramado del mito. La repetición, en fin, se considera ritual porque es una mecánica de involucramiento que nos da vida a nosotros en el mundo del juego y propiamente da forma al mito en el juego. Y aquí cerramos entonces con ese reencuentro de Hades, Perséfone y Sagreo. Muchas gracias. ¿Tengo micrófono? Sí, ya está. Maravillosa, María, como siempre. Encantados de escucharte. Bueno, finalmente nos acompaña Gustavo Lafontaine, que viene acá. Lento pero seguro. Gustavo es psicólogo de la Universidad Metropolitana y doctorando en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en análisis de datos. Actualmente lleva la línea de ciberpsicología en el Centro de Investigación y Formación Humanística, explorando la interfaz, narrativas digitales y la relación humano-computadora. La ponencia de Gustavo se titula Del arquetipo a la pantalla, una mirada de la saga Persona desde la iconografía de Panofsky. La obra de Katsuno Hashino está empapada de símbolos junguianos, dice Gustavo. Desde el viaje del héroe en persona hasta la arquetipología de Metaphor Refantatio. Así es, correcto. El director construye narrativas que se juegan en un balance entre lo cotidiano y lo onírico. En este trabajo, Gustavo explora la circularidad que vemos entre los temas de sus historias y las interfaces, los juegos, creando una experiencia holística para el jugador. Te escuchamos, querido Gustavo. Muchísimas gracias, Lorena. Si pudiese ser tan amable, por favor, de alcanzarle la chuleta, que el tablet. ¿Cómo no?
Este, bien, muy buenos días para todos. Comienzo diciendo que este es un trabajo que está enmarcado dentro de una mirada que se llama de interfaz corporalizadas. Este es un concepto que acuña un diseñador conocido como Peter Durish y que asoma el hecho de que las interfaces de gráficas de los software de computadora, de los videojuegos, de las páginas web, no funcionan solamente a nivel racional, es decir, no son solamente alimento para el cerebro, sino que involucran todo el cuerpo y toda la experiencia del individuo. Eso es especialmente importante en los videojuegos, donde nuestra interacción a través de la interfaz, es decir, del control, del teclado, del mouse, de una manera u otra crea una dinámica de encarnación. Nosotros experimentamos de alguna manera u otra los sentimientos y las emociones de los personajes que controlamos en el juego. Aquí siempre pongo el ejemplo clásico de la gente que juega juegos de carrera y cuando está jugando tú ves que van a cruzar y cruzan con el control y con todo el cuerpo, como si eso ayudase también a maniobrar el carro, ¿no? Es un poco eso, es la idea de que cuando estamos sentados frente a la pantalla y estamos jugando, nuestro cuerpo está allí encarnado. Bien, voy a comenzar. En el año de 1984, Aya Ishinaka, economista de 31 años, escribiría una trilogía de novelas conocida como Digital Devil Story, inspirada en el horror de H.P. Lovecraft, la astronomía, el ocultismo occidental y el creciente interés por la computación. Esta novela narra la historia de un estudiante de secundaria, Akami Nakajima. Es la imagen que vemos a la izquierda en la presentación, quien utiliza un software de computadora inspirado en ciencias ocultas para invocar al demonio Loki, la imagen que tenemos en la parte de medio superior de la pantalla. El objetivo que tiene Nakajima es ordenarle al demonio que se vengue de sus abusadores, es decir, de las personas que abusaban de Nakajima. Lo que comienza como una historia de venganza se sale de control cuando Loki le exige a su invocador sacrificios humanos. Esto desencadena una serie de eventos que culminan con el descubrimiento de que el interés amoroso de Nakajima es la reencarnación de la diosa Izanami, una diosa del folclore japonés. Luego de una cruenta persecución y con la ayuda del demonio cancerbero, Nakajima derrota a Loki y Aya Ishinaka daría vida. Y con esto, Aya Ishinaka le estaría dando vida a la serie de juegos que se conoce como Megami Tensei. Siguiente lámina, por favor. Megami Tensei se puede traducir al castellano como la transmogrificación de la diosa. La serie de libros de Ishinaka y los juegos diseñados por la empresa Atlus narran historias en mundos donde las figuras mitológicas se manifiestan en el mundo material. Siguiente página, por favor. A estas criaturas se les llama en el libro original Akuma, compuesto por los kanjis Aku, que significa maldad o malo, y Ma, que significa espíritu, magia, diablo o espíritu maligno. En líneas generales, ese término se usa para referirse a espíritus con intenciones dañinas u opuestas al orden natural. Por ejemplo, es el término que el cristianismo japonés utiliza para referirse a Lucifer. Siguiente. Descrito por Roberto Salvador como Pokémon con demonios, el ciclo de juego típico de la franquicia consiste en coleccionar a estas criaturas y trabajar junto a ellas en la búsqueda de un objetivo común. Esta descripción es vaga, pues resulta casi imposible enmarcar la heterogeneidad de la franquicia en tan solo unas líneas. Cada juego presenta una narrativa única en una ambientación distinta, donde el único punto común son los demonios. Aquí en pantalla vemos algunos ejemplos de algunas de las criaturas que pueden aparecer en estos juegos. Tenemos la representación de Zeus de Shin Megami Tensei V, Nessa Taisi, que es una deidad de China. Tenemos a Necronomicon, una suerte de objeto volador, ¿no? Parecido a estas imágenes de ciencia ficción de los años 50 de cómo se vería una nave alienígena, pero lleva por nombre nada más y nada menos que el libro de la muerte de H.P. Lovecraft.
Y finalmente, a mano derecha, el arcángel Gabriel. Cada uno de ellos, ¿no? Lo que nos demuestra es el enorme acervo cultural y la gran cantidad de mitos a la que acuden estos diseñadores a la hora de construir estas criaturas. Entre los temas de los juegos, entre los temas que los juegos exploran, encontramos la libertad, el gnosticismo, el misticismo, el orden, el caos, el significado de lo humano, el duelo, el colapso de la sociedad y muchos otros. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en una línea alternativa de la saga Shin Megami Tensei llamada Persona, descrita por su director creativo, Katsura Hashino, como, pasa la página por favor. Oh, oh, oh. Ah, ups. Algo pasó con la cita. Bien, disculpen, hay un error técnico allí, pero no importa. Regresa al anterior. Este, Básicamente Katsura Hashino describe esto como una serie de juegos enfocados en las tribulaciones de los adultos jóvenes. Es decir, son historias de adolescentes que están en ese proceso de transición hacia la adultez y que se enfrentan repentinamente con la tragedia de un universo sobrenatural y una serie de eventos ligados al ocultismo que ponen a prueba no solo sus relaciones personales, sino también su ego. Ahora sí, aquí está, esta es la cita, perdón, pasa 3 adelante, porfa. Cuando Shin Megami Tensei salió, su ambientación escolar fue bien recibida, así que decidimos iniciar una nueva serie que abordará las luchas internas de los jóvenes adultos, la cual se convirtió en Revelations Persona. Todos estos juegos comparten el enfoque fundamental en el alma humana. Ese es el tema central que guía todos estos juegos. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Enfocados en adolescentes, estos juegos exploran el doloroso viaje hacia la individuación y la transición hacia la adultez, mostrando este proceso a través del uso prominente de la simbología junguiana, incorporando conceptos como la sombra, el inconsciente colectivo y los arquetipos. Para comenzar, hemos preparado un video donde vamos a ver los primeros momentos en los que los protagonistas de Persona 3, Persona 4 y Persona 5 despiertan por primera vez e invocan su poder. Pásame. Ahí deberías tener, o exacto, le das play con el mouse. Bien. La frase que aparece en la parte de arriba de esta lámina, en japonés se lee como Ware wa Nanji, Nanji wa Ware, tú are I, and thou, tú eres yo y yo soy tú. Es la frase que las personas
le dicen a sus usuarios en el momento en que ellos despiertan. Es una voz que viene del inconsciente, un mensaje de trascendencia y de aceptar aquello que está reprimido en nosotros y que está buscando expresarse. Cada uno de estos juegos abarca una temática radicalmente distinta. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En el juego de la izquierda, o en la imagen de la izquierda, vemos al protagonista de Persona 3. En este juego se exploran los temas de la muerte, específicamente de la muerte como finitud, pero también la muerte como cambio de estado y transformación. Por ejemplo, el concepto de Estigia y la figura de Caronte figuran prominentemente en su historia. En Persona 4, el tema central es develar, descubrir, ver lo que está oculto. Su protagonista es una suerte de detective que está tratando de descubrir una serie de asesinatos que están ocurriendo en un pequeño pueblo llamado Inaba. Adicionalmente, poco a poco, en la medida que avanza la historia, el pueblo se va quedando sumido en una profunda niebla, como si algo estuviese velando la verdad. Finalmente, en Persona 5 se explora el tema de la rebelión contra la autoridad. Como veremos más adelante, la figura del protagonista es la figura del pícaro, de aquel que trabaja desde fuera del marco de la ley. Cada uno de los juegos posee una estética respectiva que explora sus temas. Sin embargo, en todos ellos podemos rastrear una simbología común. Por ejemplo, en estas tres escenas que acabamos de ver, el protagonista experimenta lo que Jung llamaba la muerte psíquica, también conocida como la muerte del ego. La muerte psíquica, según la psicología analítica de Jung, es un proceso transformador en el que el individuo experimenta una desintegración de su ego consciente al confrontar y aceptar los aspectos reprimidos de su inconsciente, estos aspectos que nosotros conocemos como la sombra. En Persona 3, el personaje se dispara en la cabeza con un dispositivo que para nosotros es indistinguible de una pistola. Sin embargo, lejos de experimentar dolor, lo que vemos en su rostro es una sonrisa. El miedo al sacrificio se diluye en el júbilo del ritual sagrado que representa esa transición a través del umbral para iniciar su descenso al inframundo. En Persona 4, nuestro protagonista escucha una voz que le hace poner su atención en una carta aparentemente vacía que había encontrado previamente. Aquí es importante destacar que en la serie Persona, la simbología del tarot es extremadamente importante. En este caso particular, la oscuridad del vacío nos revela lo desconocido, pero allí, en la profundidad del inframundo, también yace lo que Jung llama el elixir. Finalmente, en Persona 5, el protagonista escucha el llamado que se manifiesta como una máscara, pero lejos de aceptar el artefacto que recubre su rostro, lo desgarra en un arranque de desafío y júbilo, derramando su sangre y rompiendo las cadenas que esa identidad falsa le impone. Siguiente lámina, por favor. Los tres momentos que acabamos de ver son manifestaciones de los ritos de paso. Estos, como los describe Van Gennep, son procesos que simbolizan una muerte del estatus o identidad anterior y un renacimiento en una nueva condición, reflejando así el ciclo de muerte y resurrección presente en una cantidad importante de tradiciones. La primera fase es la que se conoce como la fase de separación. Si viésemos el ciclo del héroe de Campbell, gracias. Si viésemos el ciclo del héroe de Campbell, esta es la etapa que consiste en la separación del héroe de su espacio de normalidad. El individuo en esta etapa se desprende de su rol previo. El disparo en la sien, la meditación frente al vacío, el arrancar en la máscara, son todos ejemplos de un desprendimiento de lo terrenal. En los tres casos hay un salto al vacío, una intuición que no sigue el sentido común de un contexto de amenaza. Es el triunfo del instinto sobre la razón. Citando textualmente a Jung, nos encontramos atrapados y enredados en experiencias sin propósito. El intelecto juzgador con sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación de vida turbulenta que se niega a encajar en cualquiera de los significados tradicionales asignados a ella. Es un momento de colapso,
Nos hundimos en una profundidad final. Apuleyo lo llama una especie de muerte voluntaria. Es una rendición de nuestros propios poderes, no artificialmente deseada, sino impuesta por la naturaleza. No una sumisión y humillación voluntaria vestida con atuendos morales, sino una derrota total e inequívoca, coronada con el miedo, pánico a la desmoralización. Solo cuando todos los soportes y muletas están rotos y ninguna cobertura desde atrás ofrece ni la más mínima esperanza de seguridad, se vuelve posible para nosotros experimentar un arquetipo que hasta entonces había permanecido oculto detrás del sinsentido significativo representado por el ánima. Este es el arquetipo del significado, así como el ánima es el arquetipo de la vida misma. Siguiente. De allí que no es casualidad que la carta del tarot que se asocia con estos protagonistas es la del loco, ese viajero ingenuo a punto de caer al vacío y guiado por su compañero canino. Aquí pueden ver no solo la carta del mazo de Wyatt, sino las tres representaciones del loco en los distintos juegos de persona, donde vemos siempre el elemento común, el viajero con sus pertenencias atrás. Básicamente es todo lo que él tiene. No tiene hogar, no tiene tierra de origen, lo ha dejado todo, ¿ok? Y camina viendo hacia el cielo, ¿no? Camina sin ningún tipo de preocupación. Sin embargo, como vemos en el tarot de Wyatt, está caminando directamente hacia el abismo. Y la única señal de alarma que tiene es el animal, el cachorro, el perro, que representa el instinto. Este proceso de desenmascarar, de arrancar, de romper, de dejar atrás, es la muerte. Y por tanto, este proceso se vincula con lo que se conoce como el nígredo en la alquimia. Es esa etapa que simboliza la descomposición y putrefacción necesaria para la transmutación, representando el descenso a la oscuridad interna, que aunque doloroso, es indispensable para deshacerse de las estructuras obsoletas del ego y permitir el renacimiento hacia una conciencia más integrada y auténtica. Sobre esto, una vez más, quiero citar a Jung. Así, un antiguo alquimista y él, un clérigo, reza: purga las horribles tinieblas de nuestra mente, enciende una luz para nuestros sentidos. El autor de esta frase debió estar experimentando la nígredo, la primera etapa de la obra, que en alquimia se sentía como melancolía y responde al encuentro con la sombra en psicología. Por lo tanto, cuando la psicoterapia moderna vuelve a encontrarse con los arquetipos activados del inconsciente colectivo, es simplemente la repetición de un fenómeno que a menudo se ha observado en momentos de gran crisis religiosa, aunque también puede ocurrir en individuos para quienes las ideas dominantes han perdido su significado. Un ejemplo de esto es el descensus ad inferos, representado en Fausto, que consciente o inconscientemente es un opus alchimicum. El problema de los opuestos invocado por la sombra juega un papel grande, de hecho decisivo en la alquimia, ya que conduce en la fase última de la obra a la unión de los opuestos en la forma arquetípica del hierosgasmos o boda química. Aquí es importante recalcar que la principal preocupación de Jung frente a la alquimia, especialmente en su obra Psicoterapia de Alquimia, es la que conocemos como la alquimia espiritual. Recordemos que habían dos tradiciones respecto a la alquimia, una dedicada a la transmutación física, que es una manera de protociencia que conduce hacia la química, pero también tenemos toda una elaboración filosófica y espiritual detrás de ello, que pensaba en los cambios de estado de la materia como una extensión o una parte también de los cambios de estados del alma. Siguiente lámina, por favor. La segunda etapa es la etapa liminal. Es un periodo de transición y transformación en el ritual de cambio. Es la etapa custodiada por el dios de los umbrales, como por ejemplo Jan. Es el lugar de la interfaz donde los mundos compatibles se encuentran. Pasemos la lámina. En El embaucador crea este mundo, travesuras, mito y arte. Haidt explora el concepto del arquetipo del trickster o el embaucador, encarnado con figuras como Hermes en la mitología griega.
El autor sostiene que además de la conocida dualidad de las formas de vida apolíneas, orden-razón y dionisíaca, caos-emoción, términos popularizados por Friedrich Nietzsche, existe un tercer camino, el camino de lo hermético. El camino hermético se caracteriza por la travesura, el ingenio y el puente que conecta diferentes reinos o conceptos. Hermes, como el dios mensajero, es un transgresor de límites que facilita la comunicación y la transformación. Hyde argumenta que el papel del embaucador es esencial para sacudir las normas establecidas, fomentar la creatividad y permitir el progreso al conectar ideas dispares y promover la innovación. Por ejemplo, Hyde, él habla de una manera muy cándida, ¿no?, sobre que la ironía de que Hermes es un dios mentiroso y sin embargo, todos los dioses confían en él para ser el mensajero de ellos. Y de hecho, de todo el panteón, Hermes es el que tiene menos rollos con el resto del panteón. Él se lleva bien con todo el mundo, es el amigo del pueblo, ¿no? Ahí hay algo interesante en esa figura del pícaro, ¿no? Que también es la figura del bufón de la corte, el tipo que podía decir las cosas como son y que tenía permiso como el rey para hacerlo y no se le podía poner la mano encima. Siguiente lámina. La etapa liminal es la etapa más larga. Es el segundo acto de la obra. Es el viaje del héroe que sigue el traspaso del umbral. Esta etapa es la que Jung asocia con el albedo. Después de enfrentar y reconocer los aspectos oscuros y reprimidos de la psique durante la fase del nigredo, el albedo representa la purificación y la iluminación. Es un periodo donde el individuo experimenta una mayor claridad mental y emocional, liberándose de patrones destructivos y estableciendo una relación más auténtica consigo mismo y con los demás. Luego de cruzar el umbral, vemos a nuestros protagonistas arder. Siguiente lámina, por favor. Una manifestación de energía y fuego que los arropa, que quema el ego deslastrado en una pira fúnebre y da paso al surgimiento de la fuerza que reposa en la profundidad del inconsciente. Aquí es importante recordar que en el imaginario folclórico japonés, el fuego tiene un profundo significado de purificación. Por ejemplo, el Himatsuri, Festival de Fuego, literalmente, es una celebración en donde se encienden gigantescas fogatas que tienen por objetivo espantar los malos espíritus, bendecir el espacio y quemar lo que ya pasó. A pesar de ser una fase de luz y renovación, el albedo puede presentar desafíos, como la tentación de la inflación egoica o la negación de aspectos de la sombra aún no integrados. El viaje es duro, pues toca integrar aquello que había sido reprimido. Por suerte, en esta etapa, el héroe no está solo y cuenta con la guía de los arquetipos. Siguiente, por favor. Estos arquetipos, como el ánima, el animus, el pícaro o la madre, se presentan en diversas formas para ofrecer al héroe la guía y el apoyo necesario. A través de las interacciones con estas figuras simbólicas, el héroe adquiere conocimientos, habilidades y comprensión que le permiten navegar por los desafíos de esta etapa. Estas entidades arquetípicas no solo representan aspectos externos de ayuda, sino también facetas internas del propio individuo que están siendo despertadas e integradas a su self. Sin embargo, la tentación de negar estos arquetipos, siguiente por favor, sí, siempre está presente. Como nos dice Jung, en los tiempos modernos gobernados por el empirio de la razón, los dioses han sido olvidados, reprimidos en las profundidades del inconsciente, y cuando esa energía se manifiesta, para el que no está preparado, se expresa como un demonio, como un síntoma psicológico. El arquetipo está buscando hacer llegar un mensaje, pero nosotros somos los que debemos decidir escucharlo. Por tanto, decimos que durante este periodo el héroe se enfrenta a pruebas y obstáculos que ponen arriba en entredicho su determinación y compromiso con su transformación. Cada desafío superado es un paso más hacia la consolidación del nuevo ser. Las dificultades no son meramente externas.
A menudo reflejan batallas internas contra miedos, dudas y patrones de pensamientos arraigados. Es en la superación de estos retos donde el héroe encuentra la verdadera fortaleza y resiliencia. Al navegar con éxito esta etapa, el individuo sienta las bases para alcanzar niveles más profundos de realización personal. El albedo prepara el camino hacia fases posteriores como el rubedo, que representa el avance hacia una conciencia más elevada y la integración completa de la psique, culminando en la unificación de todas las partes del ser, en el self, y la consecución de una vida más plena y consciente. Finalmente, la reincorporación, el regreso al hogar, es el júbilo del retorno, donde el individuo renace y es acogido nuevamente en la comunidad con un estatus renovado. El héroe ha logrado con éxito hacerse con el elixir y regresa triunfante. En la psicología junguiana, el elixir representa el logro final del proceso de individuación, es decir, de la construcción del sí mismo. La integración completa de la psique y la realización del self. Es el tesoro simbólico que el héroe obtiene al culminar su viaje interno, después de enfrentar y reconciliar los aspectos conscientes e inconscientes de su ser. Este elixir es una forma de sabiduría profunda y transformación personal que le permite al individuo alcanzar un estado de totalidad y armonía interna. No solo es una ganancia personal, sino también un recurso valioso que puede ser compartido con la comunidad, contribuyendo al bienestar colectivo. El elixir simboliza la culminación de la transformación, donde hemos integrado nuestra sombra, hemos reconocido y equilibrado nuestras energías opuestas, hemos superado las paradojas y hemos establecido una conexión más profunda con los arquetipos que nos conforman. Pasa a la siguiente, por favor. Sí. Los protagonistas de estos juegos y sus compañeros poseen una persona, que son estas figuras que vemos detrás de cada uno de ellos en la presentación. Estas figuras mitológicas, perdón, en Persona 3, el poder del protagonista lleva por nombre Orfeo, que es la figura que tenemos a la izquierda. Por supuesto, comparte el nombre con el bardo de Tracia. Siguiente, por favor. En las primeras horas de Persona 3, se nos presenta el protagonista como un sujeto retraído que se aísla del mundo, utilizando audífonos. Pero así como la música puede ahogar los sonidos del entorno, así como la música puede encerrarnos en la melancolía, de la misma manera que Orfeo se encierra en la melancolía después de perder a su amada, también puede anunciar nuestra llegada, revelar nuestra presencia, celebrar con júbilo nuestro retorno al mundo. Orfeo como sombra ensordece al protagonista, pero como parte de su sí mismo, lo convierte en el epicentro de su historia. Siguiente, por favor. En Persona 4, la persona encarna a Izanagi, una deidad central en la mitología japonesa reconocida como el progenitor de las islas de Japón y de numerosas deidades, junto a su hermana y esposa Izanami que vemos en la imagen. Izanagi desempeña un papel fundamental en el mito de la creación según el shintoísmo. Simbólicamente representa la creación, la vida y la purificación. Tras la muerte de Izanami, su esposa, Izanagi desciende al inframundo para rescatarla, pero al regresar pasa a hacer rituales de purificación que dan origen a otros dioses, incluido su hija Amaterasu, la diosa del sol. El protagonista de Persona 4 llega al pueblo de Inaba para vivir con su familia de Hana por un año. Y aquí nos encontramos con un adolescente abandonado. Su sombra es el miedo a volver a ser dejado atrás, como sus padres que lo abandonaron para trabajar en el extranjero. Ese es el mismo miedo que lleva a Izanagi a viajar al inframundo, el miedo de quedarse solo y a ir a buscar a su esposa. Es el miedo que lo lleva a contaminarse con la putrefacción del mundo de los muertos. Es el miedo que lo lleva a describir, es el miedo que lo lleva a descubrir que la mujer que amaba se ha convertido en lo impuro. Pero Yu e Izanagi, como fuerza purificadora, ayudan a sus amigos a hacer las paces con sus conflictos internos, a reconocer sus sombras y a verse como realmente son. El Izanagi integrado a su sí mismo es el que cura y sana.
Finalmente, en Persona 5, el protagonista detiene a un hombre que intentaba abusar de una mujer. Este, quien era un político de carrera, hace arrestar al protagonista, quien termina con un récord criminal. En las primeras horas de juego exploramos las consecuencias del evento y la culpa que el protagonista siente por el peso que ha puesto sobre su familia. Al aceptar su rebeldía y aceptar que ese criminal es una parte de él, el protagonista despierta a su persona, Arsène Lupin, el ladrón caballeroso de Maurice Leblanc, una figura ficticia que roba a personas que considera criminales irredimibles. Es la figura del pícaro que castiga a los que la luz de la razón no es capaz de castigar. Para finalizar, en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la persona es el arquetipo que representa la máscara social que un individuo presenta al mundo exterior. Es la fachada que adoptamos en nuestras interacciones sociales, compuesta por los roles, actitudes y comportamientos que asumimos para cumplir con las expectativas de la sociedad y ser aceptados por los demás. La persona es un mediador entre lo interno y el entorno social. Es quien nos ayuda a adaptarnos a las situaciones. Sin embargo, Jung hace una advertencia. La persona es cómoda. Lo que eso significa es que la máscara puede llevar a una identificación excesiva con la persona. La máscara puede llevar a una sobreidentificación con el nosotros, lo que se convierte en algo perjudicial. Nos perdemos en el rol que asumimos. Esto resulta en una vida superficial y conflictos internos, donde las fuerzas arquetípicas prisioneras empiezan a movilizar la energía psíquica en busca de su liberación. Los protagonistas de Persona son el resultado de haber superado esa identificación excesiva. Se han convertido en el Hermes que viaja libremente entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo, disculpen, que pueden caminar en la luz o descender al inframundo a voluntad, que han reconocido lo que está reprimido y lo han aceptado inherentemente como una parte integral de quienes son. Para cerrar, los dejo con esta frase de Jung. El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Porque para él no hay diferencia entre lo que está afuera y el inconsciente. Wow. Fabuloso. Sí, perfecto. Una pregunta. Déjenme cerrar acá para quitarla, dejar de compartir pantalla. Bueno, ahora tenemos un brevísimo espacio si alguien tiene alguna pregunta, pero brevísimo porque la sala ya está por cerrar. Bueno, yo en particular estoy muy emocionada por haber escuchado a Antonio, haber escuchado a Gustavo y compartir con ellos el panel. Han sido unas ponencias muy interesantes y que sin ponernos de acuerdo, porque la verdad es que por supuesto que hemos estado trabajando este tiempo, pero sin ponernos de acuerdo, los tres tenemos unos elementos comunes que me parecen asombrosos y que de alguna manera vinculan los juegos que hemos trabajado, ¿no? Sobre todo el proceso de la transformación, el proceso de la pregunta por quiénes somos en el mundo, cómo nos presentamos en el mundo, ¿no? Que también el elemento de la máscara, la figuración del rostro, en el caso de Persona, Sable, en Hades, es algo patente y que el rostro y cómo se presenta ese rostro es lo que signa el destino, pero no el destino como algo definitivo, sino como algo que se va haciendo en el camino y que nos va tocando reconocerlo a nosotros como jugadores, pero también en el proceso de la interacción. Entonces, bueno, realmente ese vínculo, esa cercanía lo celebro y me parece que se ha dado como una bella coincidencia entre nuestras tres aproximaciones, ¿no? Y bueno, creo que vamos a seguir por allí trabajando los tres, expandiendo Definitivamente. mucho más esto que ya ha iniciado desde hace un tiempo. No sé, Lorena, si tú quieres comentar algo. A ver, acá. Sí, Acá. sí. Yo estoy muy impresionada, muy feliz. He escuchado unas disertaciones muy profundas, muy pulidas, y comparto cada una de las palabras que ha dicho María. Es evidente que tiene como esta energía común
y esta posibilidad de las perspectivas. Qué importante esto en, bueno, en este ámbito posthumanista que de alguna manera estamos explorando, ¿no? En estas extensiones de nosotros mismos, en estas nuevas dimensiones ontológicas que se abren, y cada uno tiene una perspectiva, una mirada de la verdad, una aproximación hacia esto que ahora se devela, ¿no? Para decirlo, o se revela, para tomar esta idea de Heidegger y de la esencia de la técnica como parte de nosotros, como un rasgo de nosotros, ¿no? Por tanto, hace un momento tenía una conversación justo con el rector y me decía, ustedes están pensando nuevamente la humanidad, como cuando apareció el libro, cuando apareció la imprenta o cuando apareció la luz eléctrica. Así las cosas, yo dejaría en el aire esta pregunta, ¿no? Retomando esta pequeña conversación que tuve hace un momento. ¿Cómo a alguien que nos pregunte ahora cómo entendemos la humanidad, ¿no? Con todo en el contexto del poshumanismo, cuando sabemos que estamos deconstruyendo esos bloques sustanciales heredados, ¿no? Y estamos más bien abriéndonos a la expansión, entendiendo la expansión, la interconexión tecnológica, biológica, comillas, biotecnológica, más bien, ¿no? Más bien hacia allá, en fusión, Sí. sin hacer quiebres, muros, distinciones, sino en apertura, en reconocer incluso que el funcionamiento de la existencia es tecnológico. Yo apunto incluso hacia allá. Bueno, ¿cómo replanteamos este nuevo modo de aproximarnos a los humanos, para decirlo en plural, ¿sí? ¿Cómo nos replanteamos esto? Una pregunta que dejo al aire para que pensemos, ¿cómo nos replanteamos los humanos en plural como parte, unos más del entramado de la existencia, donde el embodiment, como dice Francesca Ferrando, ya no es necesariamente biológico, sino que puede ser el avatar, puede ser una figura onírica, puede ser dice ella muy bellamente, la tela de araña que teje la araña, ¿sí? Cuando Ujú, todo eso ujú. forma parte del embodiment, incluso la araña, estamos todos en esa interconexión, ¿cómo nos vemos? Esto no es para tener una respuesta definitiva, por supuesto, pero sí para aproximarnos a algunas elaboraciones. ¿Cómo nos vemos nosotros como humanos en este nuevo contexto, a mi juicio maravilloso, pero en este nuevo contexto que se devela, que se abre, que se revela? Y lo dejo allí. Antonio, tú que estás lejos y eres nuestro invitado de honor, ¿cómo la ves? Sí, bueno, Estás pensando en escuchando, ambos pero comentarios, todos estamos escuchando. eh, la Sí, verdad dale. es muy interesante lo que notan. No sé si me pueden escuchar todos o no, pero es muy interesante lo que notan, porque es cierto que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero hay esa conexión, incluso al punto en que y me han hecho notar cosas interesantes que, como yo recién estoy trazando las rutas de lo que va a ser mi tesis, me muestran nuevos caminos. Esta idea de las máscaras, que es obviamente significativa en persona y en la relación con nuestra identidad, es un punto central también en Sable y es algo que yo no mencioné para nada, pero que claramente está ahí. Si uno juega el juego, la relación con las máscaras tiene mucho que ver con la identidad que uno va asumiendo dentro de una comunidad. No necesariamente como una identidad falsa, sino como digamos, existe la máscara del granjero, la máscara del explorador, y el juego termina cuando uno escoge su máscara. Así que hay unas rutas alucinantes acá que agradezco mucho haber podido escuchar. Em, y en relación a lo siguiente, em, yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que, por un lado, esta noción de las formas de estar encarnados que escapan al mero cuerpo físico y que se relacionan con el avatar y con esta conciencia extendida a través de la tecnología y a través del espacio virtual, nos están mostrando justamente la manera en la que nuestra propia subjetividad no está localizada en un solo punto, sino que está expandida en relación Exacto. a lo que nos rodea. Eh, y que justamente eso es lo que hace relevante este pensamiento sobre quiénes somos del que todos estamos hablando. Porque quiénes somos tiene que ser repensado en función de esta expansión de la subjetividad. Exactamente. Gus, Sí. María.
Y a propósito del comentario que yo hice sobre la humanidad. Mira, yo creo que sí, yo creo que eh, el mundo que estamos viviendo hoy en día definitivamente no es el mundo del siglo XX. Eh, me parece muy irónico que el haber empezado a explorar el tema de la interfaz y haber empezado a conectarme desde el poshumanismo me llevó a contactar de nuevo con uno de los autores que es posiblemente uno de los tipos más humanistas del mundo, que es Jung. Eh, pero es interesante porque cuando lo lees, realmente el trabajo junguiano nos habla de una conciencia universal, de un universo que está vivo, vibrante y que nosotros formamos parte de él, ¿no? O sea, pensar en los dioses no como creaciones humanas, sino como fuerzas que realmente están allí afuera, que se expresan a través de los símbolos que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Es quizás como una manera muy interesante de pensarnos, ¿no? Nosotros los humanos y nuestro lugar en el cosmos. No como algo privilegiado, no como el centro del universo, sino como un elemento más que está unido a una suerte de intelecto universal o quizás de conciencia universal que, bueno, está aquí como está en los polvos de las estrellas, ¿no? Que es un poco el fundamento de base de estos señores eh, panpsiquistas. La idea de que la conciencia está ya en todas las partículas. Entonces, sí, creo que hoy estamos, es en el momento en el que tenemos que pensar en estos temas y pensarnos no como individuos, sino como una totalidad. Sí, bueno, yo quisiera añadir, para no alargar demasiado, pero eh, sobre todo esta pregunta yo me la estoy haciendo desde los videojuegos, ¿no? ¿Qué supone y qué implica ser humano y cómo se replantea lo humano, y no solamente lo humano, sino la existencia a partir del hecho de jugar, que muchas veces se ha visto como algo, o se ha banalizado, se ha reducido, se ha visto como, bueno, esto es algo de entretenimiento y listo, pero realmente, como decía en mi presentación y algunos de los autores que yo he estado trabajando, el juego supone replantear la vida, supone repensar, bueno, cómo nos hemos vinculado, cómo hemos conformado y nos hemos puesto de acuerdo para interactuar, tener leyes, vivir, ¿sí? Entonces yo creo que, y esto lo vienen planteando algunos autores que relacionan videojuegos y de los juegos nos permite también repensar, situarnos, que también esa es una idea muy bella que nos presentó Antonio, ¿no? Cómo nos situamos en el contexto contemporáneo, no para dar una respuesta, porque creo que si nos quedamos con la ilusión de que vamos a tener una respuesta inmediata, pues por supuesto que eso no es por allí, sino más bien para plantearnos preguntas, el jugar como un espacio donde se nos abren esas posibilidades de las preguntas, y creo que el jugar es, o el juego, es el acontecimiento filosófico por excelencia. Entonces, nada, me gustaría seguir explorándolo por allí, y los invito a ustedes también que vayamos por allí, y bueno, estamos en replanteamientos y estamos jugando, justamente, estamos jugando en la existencia, desde nuestra existencia, pero también para comprender nuestra existencia como una relación, ¿sí? Como dice Francesca Ferrando, el interbeing, el ser relacionado con todo lo que existe, no como para marcar una diferencia, sino por el contrario, para entender que, bueno, todos estamos relacionados ontológicamente y también en este proceso lúdico en el que acontecemos. Pues bueno, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Desde la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Investigación en Formación Humanística, estamos muy agradecidos con la sala de eSports UCAP por prestarnos el espacio y los datos. No luchamos contra Hermes. Hermes nos envió un mensaje y lo escuchamos. Exacto.
Y al final él estuvo también allí en cada una de las ponencias, ¿no? En todo ese proceso de transformación. Sí, ese es así funciona el pícaro. El pícaro echa broma, pero es para al final del día ayudarte a la iluminación. Feliz día para todos. Vamos cerrando por acá. Feliz día, Antonio. Antonio, te Gracias, quiero. Antonio. Gracias. Feliz Un día a fuerte ustedes. abrazo por allá en Finlandia. Un agrado, un placer increíble estar con ustedes de nuevo aquí. Muchas Tan gracias. Qué lindo. bueno que nos pudimos conectar. Gracias. Gracias, Antonio. Te seguiremos llamando. Y se repetirá, se repetirá. Un saludo. Cuídense. Para la grabación.